El Internet como medio masivo de comunicación alrededor del mundo prácticamente lleva más de 30 años siendo accesible para la mayoría de las personas, y esto ha hecho que el mismo obviamente haya evolucionado a una velocidad impresionante. Tan solo imaginar cuántos usuarios se encuentran en Internet y toda la información compartida por los mismos a lo largo de tantos años, es algo ya inimaginable. Y pensar en cómo ha cambiado el Internet hace que también sintamos nostalgia, muchas veces vemos lo retro como lo mejor y un lugar más bonito. Sin embargo, esto no siempre es así, y menos en un sitio como Internet que prácticamente es una jungla. El Internet, al ser un medio de comunicación, ha conectado a personas de diferentes partes del mundo, o del mismo país, que tal vez jamás se hubieran conocido si no fuera por haber chateado por alguna red social o foro. Muchas personas han conocido inclusive el amor de esta manera, pues una historia de amor por Internet bastante peculiar ocurrió el 10 de marzo de 2001 en Rotemburgo, Alemania. Dos hombres estaban a punto de encontrarse con la intención de comerse. La historia de Armin Meiwes, mejor conocido como el caníbal de Rotemburgo, es una sumamente conocida por la macabra forma en la que sucedieron los hechos, más aún y cuando se sabe que la víctima Bernd Jorgen Brandes estaba de acuerdo en morir de esa forma ya que tenía una fantasía fetichista de ser canibalizado. Ambos se contactaron por primera vez en el foro de Cannibal Café, un sitio sobre fetiche de canibalismo. Meiwes realizó una publicación en la que buscaba a un hombre de entre 18 y 25 años para ser desmembrado y consumido. Tras varios intentos fallidos por llamar la atención, en marzo de 2001, Jorgen Brandes contestó su petición accediendo a ser comido vivo. Este foro está hoy extinto debido a que fue cerrado por el FBI, luego de su popularización por el caso de Meiwes. Este foro estaba lleno de usuarios que se encargaban de compartir sus más oscuras fantasías relacionadas al canibalismo y la violencia. Y si bien el caso de Meiwes oficialmente fue el único conocido donde dos usuarios saltaron de la fantasía a la realidad, queda claro y es seguro que no se trató del único caso donde usuarios de este foro hicieron cosas atroces. Ya que como puedes asegurar que el montón de gente enferma que se reunía en ese foro solo desahogaban sus fantasías relacionadas con ese tema, y de que en verdad no estaban confesando actos criminales? Es decir, no puede haber una certeza de quiénes se reunían en ese foro, ya que el anonimato que te daban estos foros en el Internet antiguo, permitían que cualquier persona pudiera navegar en ellos y decir lo que sea sin ninguna consecuencia y sin saber que es real o no. Se sabe que Meiwes grabó todo el acto ocurrido, desde el homicidio hasta la canibalización. Se sabe que alrededor de 4 horas de video fueron grabadas de este acontecimiento deleznable, y que fueron mostradas durante el juicio a Meiwes. Se dice que la audiencia que logró verla requirió terapia de lo traumante que era el metraje. Desde entonces, la cinta permanece bajo llave por las autoridades alemanas, y cualquier intento de liberarla es nulo. Hace unos años, en Reddit se publicaron 4 imágenes que supuestamente pertenecen al vídeo original de Armin Meiwes. No se ha podido confirmar o desmentir la veracidad de las mismas. El cuerpo de Sharon Lopatka, de 35 años, fue encontrado enterrado junto a la casa de Robert Glass, en una zona rural de Carolina del Norte, tras haber pedido en sus mensajes enviados por Internet que la torturaran y terminaran con su vida. El caso de Lopatka se conoce como el primer caso turbio de Internet, ya que el mismo se remonta a inicios de los 90. Lopatka, una mujer estadounidense, casada, que aparentaba ser solo una persona más, común y corriente, pero que dentro del primitivo Internet de los 90 en diversos foros se desenvolvía como una de las usuarios más asquerosas y con los fetiches más preocupantes y perturbadores. Bajo el seudónimo de Nancy Carlson, la misma se encargaba de distribuir vídeos de índole prohibida, de vender su ropa interior y contactar usuarios para contarles de su interés por fetiches relacionados al dolor, sado, bondage, y cosas que rayan en prácticas ilegales, ya que la misma fue siempre insistente en decir que tenía una fantasía con ser privada de la vida. Al igual que el caso de Meiwes, aunque al inicio muchos tomaban a Lopatka como una persona que solo buscaba llamar la atención con sus enfermas peticiones, llegó alguien dispuesto a llevar lo que solo parecía una fantasía estúpida a la realidad. Robert Glass, un hombre que al igual que Lopatka, aparentaba una vida normal, recién divorciado por su adicción al Internet, donde era un usuario igual de repugnante, fetichista obsesionado con la dominación al punto de estar dispuesto a asesinar a Lopatka. Es así que el 13 de octubre de 1996 Lopatka realiza un viaje al sur. Antes de partir habló con su esposo, quien estaba de viaje, para comunicarle que estaba de camino para visitar a unos amigos en Georgia.
Sharon se monta en su Honda Civic azul y conduce durante 45 minutos hasta la estación Penn de Baltimore, lugar donde toma un tren a Charlotte, Carolina del Norte. 12 horas más tarde Sharon fue recibida por Robert Glass. Lopaka y Glass habían organizado una cita. Entre los mensajes que se habían enviado había uno perturbador. Lopaka le había pedido a Glass que la torturara hasta la muerte. La policía centró la investigación a más de 500 kilómetros de distancia de la casa de Lopaka. Siguieron los pasos de Glass. El 25 de octubre del 96, la policía registra la camioneta y la casa del hombre mientras estaba trabajando y encuentran artículos pertenecientes a Lopaka junto a un set de sadomasoquismo, drogas, revistas de contenido pornográfico, una pistola Magnum 357 y un ordenador donde averiguaron sus otras identidades digitales. A unos 20 metros de la casa de Glass, un oficial comenzó a cavar. Apenas a 1 metro de profundidad el policía dio con algo, comenzó a golpear lo que parecía una rótula. El hombre continúa cavando más profundo y desentierra brazos, manos y piernas. Las muñecas y los tobillos del cuerpo estaban atados y su cuello estaba rodeado de una especie de cuerda. La policía forense llegó poco después para certificar aquel cuerpo de una mujer. Era Lopaka. Hubo un momento en el que la web profunda o Deep Web estuvo de moda porque se empezaron a formar muchas leyendas alrededor de ella, de que entrar a esta era como entrar al mismísimo infierno, y es que si bien este estatus de leyenda urbana era exagerado, lo cierto es que sí había cosas horribles dentro de la web profunda y más en sus inicios en décadas pasadas, cuando no había un monitoreo tan estricto por las agencias gubernamentales hacia este lado de Internet. El Internet profundo estaba repleto de pervertidos y abusadores, era la madriguera de estos enfermos, de los consumidores y de los que querían hacer negocio de estas perversiones. En 1996 en Rusia, el fotógrafo de en ese entonces 46 años Sergei Koprochkin fundó un supuesto estudio de fotografía llamado Siberian Mouse, y digo supuesto estudio de fotografía porque esa presentación no era más que una fachada para que Sergei pudiera realizar sus actos criminales y perversiones. Ya que las modelos a las que Sergei tomaría fotografías eran niñas de entre 10 y 14 años. Sergei iría a las comunidades más pobres del país a prometerles mucho dinero a estas niñas y sus familias solo por dejarse tomar una sesión de fotos, todo esto en secreto, manipulando a las chicas cada vez mediante más fuertes sumas de dinero por ir aumentando el tono de las fotografías. Esto lo podía hacer porque claramente era un negocio súper fructífero, lo que le pagaba a las chicas no era nada comparado a lo que Siberian Mouse y su distribución de CP generaba, tanto que este negocio funcionó por años y años, tanto que hasta finales de 2010, el negocio de Sergei volvió a saltar a la fama cuando conoció a Masa Babko, quien tiene el mote de la chica más conocida de la Deep Web. Con Masa Babko Sergei haría una fortuna aún mayor, tanto que además de Siberian Mouse, Sergei dedicaría una página destinada a sus grabaciones y fotografías con Masa. Afortunadamente toda esta red de perversión terminaría después de más de 10 años, ya que en 2011 una niña sería descubierta con grandes sumas de dinero en su poder. Y ante esto hicieron que la menor confesara la verdad y así es como que esta red de CP sería descubierta, esto llevaría a la detención de Sergei. Si bien algunas cosas del Internet evocan muchos nostalgia por muchos buenos recuerdos, también existía un comportamiento más libre en redes sociales, que además de realmente fomentar la libertad de expresión, también hacía que se proliferaran o visibilizaran mayores conductas edgys e insensibles. Gente estúpida que quería hacerse la graciosa en grupos de Facebook o sitios como 4chan, que fueron en su momento junglas, prácticamente donde se distribuía material de todo tipo. Estos casos sin duda son solo de los más visibles de una época donde existía una paranoia con respecto al no conozcas gente por internet, que nos recuerda que existe mucha gente dispuesta a hacer daño detrás de un monitor.